¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Vía Pública, aquí, por supuesto, por las pantallas de Canal 24 Horas. Esta semana, el Tribunal Constitucional nuevamente hizo noticia y, por sobre todo, hay que decirlo, revivió una vieja polémica. La instancia declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Educación Superior que prohibía que organizaciones con fines de lucro puedan participar en instituciones educacionales. Las visiones de un lado y otro no se hicieron esperar y los dardos hasta llegaron de las máximas autoridades del Congreso. Un hecho que tiene dos aristas, hay que decirlo. La preocupación primero de muchos por abrir una puerta al lucro en la educación, esto por la decisión del tribunal, y también las críticas al rol que cumple el organismo, que para muchos finalmente termina colegislando. Un tema que vamos a abordar en esta noche en el programa, pero queremos saber tu opinión, por supuesto, a través de nuestro fanpage de 24horas.cl. Tenemos la pregunta para que participen, para que comenten con nosotros, evidentemente un tema que ha sido pauta durante estos últimos días. ¿Considera que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara? Concepto que nuevamente reflota y que evidentemente genera discusión, polémica y medidas de un lado y de otro. Participen, por supuesto, en el fanpage de 24horas.cl, comenten y también a través del Twitter en hashtag Vía Pública. Obviamente también van a haber otros temas que vamos a estar analizando. Vamos de inmediato con los temas que han hecho noticia en esta jornada de día miércoles. Chile presentó sus argumentos en la última jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de La Haya. El presidente Piñera aseguró que no existen temas limítrofes pendientes con Bolivia. El túnel Zapata va a reabrir finalmente el día de mañana para facilitar el tránsito a la costa tras un incendio de un bus que se dio en su interior. El viaducto va a requerir, eso sí, trabajos de reparación luego del fin de semana que vamos a tener. Y al menos una noticia de que se conoció hace algunos minutos, al menos 70 muertos habría dejado un incendio provocado por un motín en una cárcel de Carabobo en Venezuela. Las víctimas serían y estarían con consecuencias de quemaduras, en algunos casos heridas bastante graves. Más adelante en el programa, por supuesto, vamos a estar abordando en detalle esta noticia y usted la puede revisar en nuestro portal, evidentemente, 24horas.cl. Vamos a la pausa, regresamos con nuestro panel, con nuestra discusión, con la pregunta también que le planteamos en el fanpage de Facebook. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional es efectivamente una tercera cámara? Vamos y volvemos a Vía Pública, no se vayan. Bueno, regresamos a Vía Pública, ya dejamos el tema planteado, la pregunta también en el fanpage de Facebook de 24 horas. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara? Y por supuesto lo ponemos aquí en la mesa del programa. Pasamos de inmediato a presentar a nuestros panelistas invitados. Fernando Atria, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenas noches. También el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educación. Diputado, gracias por acompañarnos también. No, gracias a ustedes. Buenas noches, Nicolás. Y Constanza Schoenhout, secretaria general del Movimiento Autonomista. Constanza, bienvenida también, buenas noches. Muchas gracias. A ver, ha generado debate, discusión y también hay que verlo desde dos ópticas. Desde lo puntual, evidentemente, que es lo que sucede con la Ley de Educación Superior, vamos a estar conversando sobre eso, pero también las críticas que se dan al Tribunal Constitucional, que no son nuevas, pero que ya empiezan a mostrar un cariz distinto cuando en oposición y en oficialismo se habla de reformar ciertos elementos. Parto contigo, Constanza, desde el tema de la educación. ¿Cómo ves tú que finalmente es un portazo para la situación de esta ley y principalmente lo que se dijo en los últimos días? ¿Se está abriendo una ventana para el lucro en las universidades, centros de formación técnica e institutos? O sea, efectivamente se está reabriendo la puerta que estábamos intentando cerrar. Pese que desde el mismo ministerio se ha dicho que la prohibición de lucro se mantiene, que esto era más bien un cortafuego, como también lo dijo la ex ministra de Educación. No, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que ha dado el ministro Varela. Creo que es importante ver cómo ha sido el proceso de movilización estudiantil y en general el movimiento social por la educación durante los últimos 10 años, que precisamente ponían el foco en la conquista de la educación en particular, pero también de otros derechos sociales, precisamente como derechos sociales y por tanto la necesidad de sacarlos del mercado y de sus lógicas. Y evidentemente el lucro es uno de los pilares que lo sostienen, que sostienen este sistema educacional de mercado.
los movimientos sociales fueron capaces de pujar hasta que esta discusión se pusiera sobre la mesa, una discusión con amplio respaldo social, que finalmente logra terminar en una ley que se aprueba, más allá de que nosotros como Frente Amplio apostábamos a terminar con el lucro en toda la educación superior, incluyendo los centros de formación técnica e institutos profesionales, pero esta ley solo era para, digamos, el sector universitario. Y en la medida en que se declara, se declara inconstitucional la prohibición del artículo 63, que prohíbe que los controladores de las universidades sean entes con fines de lucro, lo que se hace finalmente es permitir que las empresas sigan definiendo cuál es el rumbo de la educación de los jóvenes que estudian en esas universidades y, por tanto, también permitir que hayan utilidades que pagan las familias, digamos, a través de aranceles, que el Estado probablemente va a pasar a través de gratuidad, porque acordemos que en términos de gratuidad uno de los requisitos que se ponía era poner fin al lucro, o sea, financiar solo universidades que no tuvieran fines de lucro. Por tanto, nuevamente entramos al desfonde de las platas de todos los chilenos y chilenas que se van a ir a manos de algunos empresarios nomás. Y ahí, efectivamente, todo lo que se ha avanzado durante estos 10 años, el Tribunal Constitucional lo que hace con su sentencia es finalmente ponerle término y reabrir esa puerta para que la educación siga siendo mercado y los controladores, muchos de ellos transnacionales, sigan lucrando con la educación chilena. Ahora, diputado Pardo, ¿usted cree que se da ese contexto que señala Constanza, que evidentemente el lucro va a terminar reinando de alguna manera la educación superior y que justamente es la ley que estaba mandatada para evitar esta situación que no se va a cumplir y que no importa que desde el Ministerio se diga, por ejemplo, que la superintendencia va a poder fiscalizar? Categóricamente no. De hecho, el artículo 63 es tan irrelevante desde el punto de vista de las herramientas que concibe la ley para combatir el eventual lucro en la educación, que los diputados Jackson y Boric lo votaron en contra cuando se votó en la sala. O sea, no era un elemento sustantivo de todas las herramientas que contiene la ley para evitar el lucro. Se creó una superintendencia de educación que tiene todas las atribuciones para investigar y perseguir el lucro. Hay penas desde el orden penal, con penas de cárcel, hasta sanciones administrativas, pasando por sanciones civiles, para todos los tipos, y está muy bien detallado eso en la ley, de formas en que una universidad pudiera utilizar sus excedentes con fines de lucro. Lo que hace el artículo 63 es permitir, y no con fines de lucro, sino que con otros fines que son igualmente o sumamente altruistas, permitir que, por ejemplo, una empresa minera pueda ser parte de una universidad para potenciar el desarrollo, por ejemplo, de formación de estudiantes en el ámbito de la minería. Ahora, aquí está la clave. Y no significa eso que esa empresa vaya a retirar utilidades, porque la ley expresamente prohíbe aquello. Voy contigo, Fernando, pero antes poner un punto. Justamente, por ejemplo, una empresa de cualquier tipo puede estar entonces participando en una institución de educación superior. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de estar involucrado? Por ejemplo, para desarrollar, esto es muy importante además en el ámbito de la formación técnico de los técnicos profesionales, donde se va a dar mucho más y uno de los déficits que todos los estudios indican que tiene nuestro sistema de enseñanza superior es justamente que no hay un encadenamiento adecuado, una articulación adecuada entre el mundo productivo y la formación académica. O sea, se busca un beneficio indirecto. Se produce un beneficio indirecto y de hecho hay 3 universidades, como la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y la Universidad Federico Santa María, que tienen entre sus controladores entidades con fines de lucro, y eso no significa que esas universidades estén lucrando, de manera que se hace un análisis exagerado de esta materia. Fernando, te escuchamos. A ver, yo creo que en algunas de las cosas que ha dicho el diputado confunde algunas situaciones. El artículo 63, como estaba antes de que fuera eliminado por el Tribunal Constitucional, no obstaba a que una empresa minera tuviera alguna presencia en una universidad orientada a producir el encadenamiento que habla el diputado. Toda la discusión respecto al artículo 63 no tiene nada que ver con el régimen de los centros de formación técnica en los institutos profesionales, que fue el punto que Constanza hacía presente, que era otra demanda que no alcanzó a llegar al en algún minuto se estableció, pero finalmente la discusión porque el artículo 63 se refiere solamente al control por entidades con fines de lucro de universidades que no pueden tener fines de lucro. O sea, la cuestión no es la presencia, es el control. Lo que prohibía el artículo 63 era que entidades, personas jurídicas con fines de lucro, es decir, personas jurídicas que existen únicamente para producir utilidades para sus accionistas o socios, porque esos son las personas jurídicas con fines de lucro, no podían ser controladoras
de una universidad porque las universidades no tienen fines de lucro. Es decir, tener, por ejemplo, el voto dirimente, el voto final, el poder era, todo lo ser que... contralor significa tener derecho a nombrar la mayoría de los miembros del directorio o asamblea que respectiva. finalmente toma las decisiones de la universidad. Toma las decisiones de la universidad. Hay dos puntos que Entonces, yo creo que hay... Esa es la cuestión. Y la cuestión es, por supuesto, yo creo que nos sirve de mucho decir hoy día, esto no afecta la prohibición o el hecho de que las universidades con fines de lucro siguen prohibidas, porque en esos términos, la verdad es que están prohibidas desde 1981. Desde antes. No, es así, no, porque... Sí, desde 1981 pero la ley hasta ahora no dispone, había una superintendencia con penas y sanciones para incluso aquellos controladores en caso de... Bueno, por eso, pero desde el punto de vista legal, las universidades han debido ser universidades con instituciones sin fines de lucro desde 1981. O sea, en eso no hay novedad. Pero la cuestión que pasaba, esta ley era un aprendizaje, ¿no? Era un aprendizaje de que en Chile se había aceptado que la ley fuera, digámoslo así, motivo de burla, ¿no? Es decir, llegaba una empresa, un fondo de inversiones internacional, pagaba decenas de millones de dólares por una universidad, reportaba a la agencia local respectiva, a la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, reportaba que esta era una operación lucrativa, y en Chile se seguía diciendo, y de hecho hoy día se sigue diciendo, pero no lucran. Y no lucran. El caso de Loret, por ejemplo. Bueno, tú lo por poner un ejemplo solamente. Pero entonces era como que todos sabíamos lo que pasaba, la ley lo prohibía, pero todos sabíamos que la ley no era de verdad. Y entonces esta ley, estas reglas, incluida el artículo 63, estaba orientada a decir, bueno, eso que puede haber pasado en el pasado no va a seguir pasando. Y sin el artículo 63, la prohibición es de verdad. Sí, y sin el artículo 63, ¿qué acoja finalmente la ley? Bueno, es cosa de recordar estas discusiones. A mí me sorprende cómo se olvidan estas cosas. Sí, cuando se discutía sobre alguna universidad, que no voy a mencionar, alguna universidad privada que tenía una inmobiliaria relacionada, y la pregunta era, ¿es un caso de retiro de utilidades el hecho de que le arrienden todas las instalaciones a esta inmobiliaria? El problema, claro, ¿cuál es el valor de mercado de un arriendo de un edificio universitario que queda en San Carlos de Apoquindo? Bueno, pero no es fácil establecer. Fernando, pero todas esas cosas están zanjadas hoy día. Permítame un segundo para pasar con el diputado. Sí, muy breve. El punto es, esa era la forma en que se retiraban utilidades. Pero cuando esa cuestión se cuestionó, lo que se dijo es, ¿esos contratos no son ilegales? ¿No? Porque es un contrato de arrendamiento. O sea, las universidades no tienen prohibido celebrar contratos de arrendamiento. Entonces se dijo, las formas jurídicas, las formas que los abogados diseñaron para retirar utilidades, no califican como ilegales. Entonces da lo mismo que haya una superintendencia con muchas potestades de fiscalización, si las formas utilizadas son formas que cuando vuelvan a aparecer en el futuro, van a decir, no son formas ilegales. Van a parecer como legales. Diputado. Ese debate vale o es válido tu argumento hasta antes de esta ley. La ley efectivamente contempla, primero, descripción de todas esas formas y contempla todas las herramientas para que la superintendencia fiscalice y sancione. Por lo tanto... conductas ilegales. Conductas ilegales, y las conductas que tú describes, particularmente la que ha hecho noticia ahora con esta universidad vinculada a capitales extranjeros, y la fórmula de los arriendos está absolutamente zanjada con las herramientas que la ley le entrega a la superintendencia para fiscalizar y sancionar. Por lo tanto, esta discusión de volver a reabrir la discusión del lucro, lo que ha hecho el ministro, que no le gustaron las declaraciones... no las comparto, no es que no. No las comparte. Lo que ha dicho el ministro es refrendar que el lucro ha sido sepultado por esta ley. Claro, y el ministro, por lo tanto, sabe como nadie que los abogados en esa materia tienen una creatividad infinita. Bueno, entonces no van a usar los contratos que la ley regula, por cierto que no los van a usar porque la ley ya los excluye. Pero son los dos que tú has descrito, están descritos en la ley. La disposición del artículo 63 lo que decía era, ¿cuál es la razón que puede tener una entidad, una persona jurídica con fines de lucro para buscar ser controlador, no tener presencia? Ahí me gustaría, ahí hay una explicación muy clara y tiene que ver con concepciones ideológicas, si tú quieres, distintas. Si bien las empresas obviamente tienen entre sus fines el lucro, eso no significa que una empresa, en el ejercicio de su responsabilidad social empresarial, en ejercicio de su vocación, ¿no es cierto?, de servicio a su entorno, pueda invertir y desarrollar actividades que no son lucrativas. Y el hecho que esa empresa, puse el ejemplo de la minería, puede ser las empresas forestales en el sur, puede ser cualquier empresa
que esté dispuesta a colaborar, ¿no es cierto?, para que este encadenamiento que no se está produciendo en nuestra educación superior se facilite y se constituya, tiene todo el derecho, y eso es lo que me imagino que va a decir el fallo del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, no fue recurrido ni por Chile Vamos ni por el gobierno, eso está meridianamente claro, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que lo que va a decir el Tribunal Constitucional tiene que justamente que ver con ese derecho constitucional que tienen todas las personas jurídicas y naturales en Chile de tener ese tipo de colaboración en el marco de la sociedad Vamos a hablar civil. sobre el Tribunal Constitucional, pero antes quiero escuchar a Constanza, justamente Sí, y poniendo un punto a lo que es clave acá, finalmente actos que terminan siendo legales porque están dentro de la normativa, pero una superintendencia que está mandatada a no legislar, pero sí regular. ¿Cómo lo ves tú? O sea, más allá de eso, antes que eso quería hacer un punto. O sea, efectivamente, lo que dice aquí el diputado es cierto. Aquí hay una discusión ideológica y por eso es tan importante después hablar del Tribunal Constitucional y cuáles son sus atribuciones hoy día para decidir cuál es el rumbo de, por ejemplo, los derechos sociales hoy día en Chile. Y ahí esta idea de que las empresas vienen de una manera como altruistamente a colaborar con la educación chilena, yo no me lo creo. Creo que, por ejemplo, grupos controladores como el Grupo Loret, que controla Andrés Bello, que controla la Universidad de las Américas, dijo expresamente que si ese artículo efectivamente era aprobado, ellos retiraban todas sus utilidades de acá de Chile y se las llevaban para otro lado. ¿Y se tiene que aplicar a todos los casos? Por ejemplo, lo que decía el diputado de empresas que dentro del encadenamiento productivo, la capacitación, quieren estar dentro de una institución para alguna manera... Es que yo creo que esa es controlar. Exacto, es una discusión distinta. Es una discusión distinta, ojo, y que tiene que ver... Si no tienen incidencia en la marcha es una discusión académica fundamental y que tiene que ver precisamente con cómo consideramos la educación pública. Nosotros hemos dicho infinitas veces que queremos universidades democráticas y profundamente vinculadas a nivel nacional y a nivel regional. Y para eso, evidentemente, que vamos a necesitar que todos los actores sean parte de consejos, donde vayamos delineando la política educacional que se necesita para el desarrollo en Chile. Pero eso es distinto a que una empresa dirija por mayoría, cuál es el rumbo que va a seguir cierta universidad. Y por tanto, evidentemente, y yo creo que esto ya es la parte más técnica, como bien decía Fernando, va a tener problemas para el control después de la superintendencia respecto de estas universidades. Y ahí a mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos empresas con fines de lucro, que tienen como principal objetivo retirar utilidades, y tenemos a empresas manejando la educación de los jóvenes en Chile, manejando la salud de las familias en Chile, manejando las pensiones de nuestros abuelos en Chile, cuando hay algún tipo de crisis, siempre se corta por el cordel más delgado. Me permite un punto ahí solamente breve, para no... esa discusión, por lo menos en la última elección presidencial, se zanjó. O sea, la opción, ¿no es cierto?, de refundar el país, de cambiar el modelo, de hacer una nueva constitución y irnos hacia los derechos sociales y dejar de lado, de alguna manera, las bondades del sistema que hemos venido sosteniendo hasta ahora, se zanjó en la última elección. Entonces, ustedes tienen el legítimo derecho de postularlo, pero no pueden seguir pretendiendo que se vaya al extremo de, por ejemplo, impedirle a una empresa que con todos los resguardos para que no haya retiro de utilidades y no ejerza el lucro, pueda contribuir a la educación. Pero por votación mayoritaria. Fernando, tuve unos minutos para Cámara. entrar al tema de lleno, aprovechando el tiempo, por supuesto, está muy buena la conversación, llegar al Tribunal Constitucional en sí. Fernando. Pero me gustaría terminar, o sea, por lo menos al final de esto, decir, los mismos que en el pasado decían que no hay problema con la educación provista con fines de lucro, hoy día dicen: celebramos el fallo del Tribunal Constitucional y esto no afecta porque el lucro sigue igualmente prohibido. Nadie ha celebrado. Y es cosa de recordar la discusión que hemos tenido. Las autoridades de esta universidad que pertenece a este fondo de inversiones que pagó, creo que fueron, ¿cuánto?, $30 millones o algo así, en su momento, decían por el diario que la razón por la cual ellos habían llegado y habían pagado esos $30 millones era para poder ofrecer servicios académicos bajo el precio de mercado. Entonces, hay algún nivel en que el argumento se convierte prácticamente en un insulto a la inteligencia. Es decir, ¿por qué razón le importa tanto a Laureate? ¿Es para producir encadenamiento? No, todos sabemos por qué. ¿Por qué Laureate no estamos... Entonces, ninguno está defendiendo a Laureate. Laureate tiene que ser fiscalizado y se le tiene que aplicar la ley. Pero Laureate y la rectora de una universidad en condiciones de presidenta de alguna asociación de universidades privadas... Pilar Armanet en este caso. Hicieron presente este punto ante el Tribunal Constitucional. O sea, es una cuestión que les resulta extraordinariamente sensible. Es, creo yo,
una falta de respeto a la inteligencia que nos digan, nos resulta extraordinariamente sensible, no porque queremos recuperar los 30 millones de dólares que invertimos, no, eso no tiene nada que ver. Nos resulta extraordinariamente sensible porque nosotros estamos tan deseosos de colaborar al encadenamiento. O sea, por favor, pero aclaremos, cerrando el punto ahí. Sí, aclaremos un punto. Primero, yo no he defendido ni defendería el mecanismo que ha utilizado ese fondo extranjero, ¿no es cierto?, para obtener excedentes, y me da la impresión, por lo que he conversado con los expertos que consulté, que con la actual legislación, de hecho, prohíbe expresamente entre los artículos del 71 al 77 las empresas relacionadas, los retiros de excedentes en diversas formas que describe. Claro, de manera que todo lo que tú estás planteando, Fernando, es un debate que ya pasó. Con personas que están un poquitito más lejos del segundo grado de consanguinidad. Pero es un debate que ya pasó. O sea, no está en discusión el lucro. Pero quiero entrar a otro debate. A ver, les pido un segundo. Solo para hacer el punto. Un segundito para cerrar y voy a ir al tema de fondo también que está ahí. No. Yo me lo dije, Sí. ya. Pensé que te lo habías dejado. No, por favor. Solo quiero decir que ese artículo fue votado por mayoría en el Congreso, un espacio democráticamente electo. Entonces, esa discusión efectivamente ya se dio, ya se discutió, y aquí, a ver si te ayudo a dar el paso, Me está dando y el el paso. Tribunal Netamente. Constitucional lo echó para atrás. Gracias por el pase, lo tomo entonces. Un espacio democráticamente donde hay una elección. De hecho, escuchamos durante los últimos días a la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente, el vicepresidente del Senado, donde decía, bueno, si quieren colegislar, por lo menos que lo elijan. Fernando Atria, nuevamente la discusión sobre el Tribunal Constitucional, sobre esta tercera Cámara. ¿Tú postulas que es una tercera Cámara? O sea, yo creo que basta con ver cómo funciona para darse cuenta de una tercera Cámara. O sea, uno pone al Tribunal Constitucional aquí. A un lado pone la Cámara de Diputados y al otro lado pone la Corte Suprema. Y uno se pregunta, ¿a qué se parece? Por ejemplo, y para poner cosas que no son parte de la discusión, sino que son otras cosas que le pasa a la Corte Suprema, que cuando toman un acuerdo y todavía no dictan la sentencia, se les filtra y que entonces tienen que sacar un comunicado anunciando que van a fallar tal cosa. No, eso no le pasa, porque los miembros de la Corte Suprema piensan como jueces y los jueces no filtran los acuerdos. Pero ¿qué pasa cuando hay una reunión del Pleno del Tribunal Constitucional para discutir este caso y toman una decisión? Y pasan unos días antes de la sentencia. ¿Qué es lo que le pasaba al tribunal? ¿Qué se le filtraba? Entonces empieza a haber filtraciones a la prensa. Filtración. Pero esa filtración no va a afectar la decisión del tribunal. Bueno, lo que pasa es que después de la filtración lo que ocurría venían las presiones. Y para eso entonces sacan este comunicado, que es la situación en la cual estamos hoy día, en que hay un comunicado anunciando que van a decir esto, pero no se ha dictado la sentencia. Claro. ¿Pero por qué se les filtran? Bueno, si yo junto a una comisión de la Cámara de Diputados y tomo una decisión, la posibilidad de que si hay 15 miembros que se filtre es mucho mayor. Es decir, en general es una Cámara, funciona como Cámara. Tú estás apuntando a que funciona como una Cámara. Claro, y cuando deciden como Cámara. Pero muchos dicen que funciona como una Cámara, pero tiene finalmente más poder que la Cámara Alta. Por supuesto, la Cámara una baja. especie de supercámara en ese sentido. Pero, y lo que ocurre entonces, creo yo, cuando uno mira para atrás, sobre todo lo que está pasando ahora con este tribunal, con este presidente, es que cuando la ley que se dicta es una ley que incomoda a alguien suficientemente poderoso, a un poder fáctico suficientemente significativo, ese poder fáctico logra que el Tribunal Constitucional haga que para él la ley no lo moleste. Si ese poderoso, o sea, si ese poder fáctico es la Iglesia Católica, va al tribunal y el tribunal le va a inventar una objeción de conciencia institucional. Si ese poder fáctico es la Cámara de Comercio, va a ir al tribunal y el tribunal le va a decir que el CERNAC no puede sancionar. En este caso, téngase presente y que de hecho sucedió con... Exacto, estoy hablando de los 3 últimos grandes casos. Y que el último gran caso que tuvo una novedad en la ley de aborto en 3 causales donde que le inventaron a la Universidad Católica una objeción de conciencia institucional. Y que se permitió que la argumentación de distintos actores institucionales y sociales al respecto. Sí, y después ¿Y eso en no el ayuda, caso tú del crees? proyecto de ley del CERNAC, Sí, claro, lo último también. no puede sancionar. Y ahora resulta que entidades como este fondo de inversiones van al tribunal a decirles que esta ley nos incomoda, así que por favor háganos una excepción, y claro, le sacan la regla que les incomoda. Ya, pero para cerrar contigo, aquí hay un tema de la composición, de la conformación del Tribunal Constitucional o las atribuciones que tiene, porque la discusión está ahí puesta. Finalmente, las medidas tienen que ser tomadas por el gobierno y ya hay una serie de consensos con respecto a que tienen que haber cambios en el TC, pero la pregunta es, ¿habría que reducir el poder que tiene el TC? Porque finalmente tiene que velar por su obligación, que es velar, valga la redundancia, por la Constitución. Bueno, pero es que ¿qué es lo que dice la Constitución? Es una cuestión opinable y discutible. O sea, lo que el tribunal, hoy día el tribunal tiene una bancada 6-4, una bancada mayoritaria de derecha. En un mes más esa bancada va a ser 7-3. O sea, van a tener mayoría calificada, digámoslo así.
Y entonces, claro, la interpretación de la Constitución es la interpretación que da la derecha. Entonces, cuando van los constitucionalistas de derecha a las comisiones del Congreso, ellos sostienen las mismas tesis que después tienen el éxito en el Tribunal Constitucional. Pero no es porque ellos saben derecho constitucional y el resto no. Es porque ellos controlan, no ellos, digamos. La derecha tiene una bancada mayoritaria en el Tribunal Constitucional. Diputado. Bueno, primero, lo que es obvio es que todas las democracias evolucionadas tienen control de constitucionalidad. Hay países, ¿no es cierto?, como Alemania, España y Chile, que tienen un órgano concentrado, países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, que lo hacen a través de la Corte Suprema en un control difuso, pero en todas partes hay control constitucional y no es antidemocrático que un órgano jurisdiccional enmiende aquello que no se ajusta a la Constitución. Podemos discutir si la composición, si se puede mejorar, en fin, totalmente de acuerdo, a mí tampoco me gustan las filtraciones, pero el control constitucional existe en todas las democracias y por lo tanto me parece que no es el tema a levantar, ¿no es cierto?, como una bandera que el Tribunal Constitucional está legislando al margen de lo que es normal en una democracia. Pero que finalmente de hecho no tiene iniciativa. Se le pone en duda porque cuando la nueva mayoría recurre al Tribunal Constitucional o la concertación, que recurrieron incluso más veces que Chile Vamos en algunas estadísticas. Esa es una información falsa que pero por eso me parece, dije, pero sí es cierto que ha recurrido muchísimas si vemos dentro veces. De una figura de duopolio, entonces, mucho por una figura de duopolio, los dos lados han recurrido al tribunal por distintas instancias. Y no siempre el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la derecha, como señala Fernando. Recuerdo casos como, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Televisión y los temas de pluralismo y libertad de expresión, donde el Tribunal Constitucional falló totalmente distinto a lo que habría sido esa doctrina. Por lo tanto, lo que no puede ser es que cuando el fallo me conviene lo critico y cuando no me conviene lo aplaudo y critico la existencia del Tribunal Constitucional, pero amenazo con recurrir y recurro de hecho cada vez que me conviene. Entonces, podemos discutir si se puede perfeccionar el Tribunal Constitucional. ¿Quién ha recurrido de hecho? La nueva mayoría ha recurrido, los diputados de la nueva mayoría han recurrido al Tribunal Constitucional. Ah, bueno, supongo que cuando calculan que tiene una mayoría suficiente. Por supuesto, y por lo tanto, pero eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué no habrían de ir? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces tú no puedes decir que es un órgano antidemocrático cuando te conviene y recurrir a ese órgano en otras circunstancias. Entonces yo creo que el tema acá es que primero se ha aprovechado este fallo del Tribunal Constitucional para levantar, ¿no es cierto?, como que la derogación del artículo 63 es antidemocrático, ¿no es cierto?, y vulneraría la legislación en circunstancias de que lo que vulnera el artículo 63, a juicio de muchos, recuerdo que, reitero que no fue ni Chile Vamos ni el gobierno quien recurrió, pero a juicio de muchos vulnera derechos constitucionales y hay que esperar el fallo para ver qué tan así y será opinable, como dices tú, pero es un órgano jurisdiccional que existe en todas las democracias del mundo. Constanza. Voy yo. Voy a ir contigo. Sí, voy yo porque me interesa particularmente como parte del Frente Amplio, que digamos, al contrario a la lectura que hace el diputado, yo creo que efectivamente hoy día el Frente Amplio es un actor político y digamos esta lógica binominal, al menos en términos del campo de la política, está terminado. De hecho, ustedes tienen una diferencia, no han recurrido, obviamente por tiempo y también por la situación, no han recurrido a un Tribunal Constitucional. Pero han hecho varias cosas hemos sido víctimas constantemente de las decisiones del Tribunal Constitucional desde nuestra perspectiva de hacia dónde debería avanzar Chile. Primero, yo creo que efectivamente un tribunal, una corte constitucional que vele porque no se pasa a llevar la Constitución es razonable. Pero en Chile es bastante irracional. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, lo pondría en términos del cuoteo. ¿Ya? O sea, la forma de constitución del Tribunal Constitucional mediante cuoteos políticos, porque eso es y está pensado en una lógica política binominal, ¿ya? Porque ahí no están representados pluralmente distintos actores sociales y políticos, es la derecha y la exconcertación nueva mayoría. ¿Ya? Y por tanto, mientras haya cuoteo político, ese órgano va a seguir siendo un órgano más bien político y legislativo, más que un órgano técnico-jurídico como debiese ser. Interrumpo, ¿y se soluciona con la alta dirección pública? No, yo creo que el problema es más de fondo. Tercer punto, creo que el problema uno de los problemas fundamentales que hacen que esto se constituya como una especie de tercera cámara de senadores designados, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la instalación del control preventivo de fondo que tiene el Tribunal Constitucional, que de hecho se hizo el 2005, y eso hace precisamente que sea un órgano con capacidad de modificar decisiones políticas de un espacio democrático como es el Congreso, más allá de la legitimidad que tenga, por personas nombradas a dedo
mediante un coteo político entre dos grandes fuerzas, que como bien decía Fernando, bueno, quien recurre es quien tiene la mayoría ahí, ¿ya? Y por último, creo que hay un problema con quienes tienen capacidad de incidir en ese tipo de decisiones, ¿ya? O sea, que Pilar Armanet, como lobista, o sea, una lobista, ¿ya? Exministra, rectora de una de las universidades que está... Ha sido la vocera principal, digamos, en términos políticos de todo este espacio de universidades. Sea quien va, al menos a hacer un téngase presente, es decir, a mostrar sus intereses, creo que es complejo, porque en el fondo pone de manifiesto que aquí no hay una actividad técnico-jurídica, sino hay una actividad política. Y si hay una actividad política, entonces tiene que ser profundamente democrático. Con esto, para terminar, creo que un tribunal constitucional debiese funcionar mucho más en términos de o sea, tenemos que regular sus potestades. Cuando se creó el tribunal constitucional estaba pensado a que tenga facultades de control de forma, simplemente. Es decir, si efectivamente se vota una materia que es de ley orgánica constitucional, pero no tiene los votos suficientes, el tribunal constitucional lo que hace es no, hágalo de nuevo, se hizo mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa con los quórum, que uno de los puntos que se dice. Que uno de los puntos que se discutía, exacto. Claro. ¿Y por qué eso es relevante? Al menos cuando se pensó en un principio, porque un tribunal constitucional es legítimo en la medida que hay una constitución legítima. Y por tanto, solo para poner término mi intervención, creo que si vamos a hablar de tribunal constitucional, tenemos que hablar también de la Constitución chilena, porque finalmente lo que se está resguardando son los pilares políticos que sostienen una constitución que es efectivamente ilegítima. Claro, que eso es más complicado porque una vuelta aún más larga, o sea, hacer una constitución nueva. Fernando. Es un argumento habitual de los defensores de la constitución actual que la constitución no le interesa a la gente, que el cambio, la nueva constitución no es una preocupación de las personas. Yo, en todo caso, por último, celebro que el Tribunal Constitucional esté cumpliendo una función pedagógica. Está mostrándole que si alguien quiere, si los chilenos necesitan protección eficaz de los consumidores frente a las empresas, se necesita nueva constitución. Si se quiere una ley de aborto de verdad, se necesita nueva constitución. Si se quiere una legislación que sea eficaz para luchar contra el lucro en la educación superior, se necesita una nueva constitución. Pero a mí me gustaría destacar que la discusión sobre el Tribunal Constitucional no tiene por qué ser una discusión sobre el tribunal que tenemos o nada. No, o sea, esto no es una cuestión de teorías, esto no es una cuestión de abstracciones, ¿no? Un tribunal o algo como el Tribunal Constitucional chileno, que yo no creo que sea un tribunal, se llama tribunal, pero algo como eso, que tiene competencia para interferir con el proceso legislativo, competencia preventiva, ¿no? O sea, antes de que se dicte la ley, antes de que se promulgue. Eso es prácticamente único en el mundo. No es único, no es el único caso, pero es extraordinariamente escaso. Porque lo sensato es que no intervenga en el procedimiento legislativo, porque si interviene, ese es el momento en que la discusión está más álgida. ¿Pero tiene que orientar el proceso? No, el proceso legislativo funciona con su propia lógica y cuando se dictan leyes después de dictadas, esta es la solución normal en el mundo. Sí. La solución norteamericana es que para poder llegar a la Corte Suprema a impugnar la constitucionalidad de una ley es necesario recorrer todo el camino judicial desde la primera instancia. La solución europea, salvo el caso francés, que es peculiar, la solución europea se puede recurrir contra la constitucionalidad de una ley, pero ya dictada. Y no es lo mismo discutirla. Pero es un problema porque ya se está creciendo, ya se está practicando. Bueno, y eso hace... O sea, por ejemplo, el senador Hernán Larraín, o el ahora ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando se dictó la reforma electoral, alegó que el nuevo sistema electoral era contrario a la Constitución. ¿Qué dice hoy día? ¿Estaría dispuesto él a decir hoy día, después de que ya ha funcionado y que ha producido algunos efectos, estaría hoy día dispuesto a decir que es un sistema inconstitucional? Yo le apuesto que hoy día no estaría dispuesto a decirlo. Entonces, esa es la primera cosa. Hay un control preventivo que es totalmente, que distorsiona todo. Y la segunda es una que ha mencionado 2 veces el diputado, que es ¿por qué el Tribunal Constitucional tiene que venir a pronunciarse acerca de si se votó bien o se votó mal el artículo 63 cuando ningún grupo parlamentario estuvo dispuesto a reclamar de que se haya votado mal? Porque el argumento es que estos quórums, yo creo que es un mal argumento, pero el argumento es que estos quórums son para proteger a las pobres minorías, de que no sean aplastadas por la aplanadora de la mayoría, ¿no? Y entonces, si ellos creían, si la derecha creía que el artículo 63 tenía que votarse con 4/7, ¿por qué no fueron ellos al Tribunal Constitucional? ¿Por qué no estuvieron dispuestos ellos a decir nosotros estamos en contra del artículo 63 y creemos que es inconstitucional y queremos que, aunque haya una mayoría en el Congreso, no se pueda dictar, así que vamos a ir al Tribunal Constitucional a alegar que es ley orgánica constitucional? Entonces aquí tomó Fernando Nadie lo hizo. Otra breta del problema que va más anterior. Hay un problema en el Congreso de Diputados, en términos de no solamente los quórums, sino también la forma en que se van desarrollando, discutiendo y finalmente
votando las leyes. Me gustaría hacer unas precisiones respecto de lo que se ha afirmado. Primero, efectivamente el control preventivo es antes que se promulgue la ley, pero es cuando ya se ha terminado su discusión parlamentaria. No, durante la discusión también puede ser... Sí, pero no interviene el tribunal a modificar una ley en discusión. El tribunal se pronuncia respecto de una... El tribunal se pronuncia cuando los ya concluido lo requieren. Sí, pero una vez concluida la tramitación. Ahora es que realmente cuando termina la discusión se puede hacer ahí... reserva constitucional. Se puede hacer reserva, pero el tribunal no interfiere en la deliberación de la ley. Segundo, es una cuestión de, o sea, los parlamentarios, el número correcto de parlamentarios puede presentar un requerimiento en cualquier momento de la tramitación del proyecto. Generalmente no se usa, digamos, o últimamente no se ha usado. Pero no significa que no exista la facultad. Posibilidad. Segundo, el tribunal no legisla en los términos que la gente puede estar entendiendo a raíz de todo este debate, ¿no es cierto?, creando nuevas leyes. El tribunal tiene únicamente la facultad de eliminar aquello que es inconstitucional a juicio del tribunal. El cuoteo que se menciona acá tiene que ver con que los actuales ministros fueron designados hasta antes de este sistema electoral, pero el mismo Frente Amplio, que hoy día tiene representación parlamentaria, va a ser parte de las designaciones de los futuros ministros. Ahora, yo sí creo, y estoy de acuerdo contigo, Fernando, que se podrá revisar la conformación del Tribunal Constitucional. Hay muchos expertos que han opinado y hay mucha literatura sobre la materia, pero no podemos hoy día cuestionar un fallo del Tribunal Constitucional que además no conocemos su contenido. Entonces, toda la especulación que tú estás haciendo, yo reitero, porque tú estás diciendo a la derecha, ¿por qué no? Si la derecha no ha pedido esto. Exacto, nadie se hace responsable del hecho de que el Tribunal Constitucional... Es tan irrelevante. Que no solamente en este caso, cuando se revive la polémica, pasa siempre. No es que sea tan irrelevante, es que la derecha sabe... No, de hecho creo que es muy relevante porque ellos no necesitan asumir pero si la derecha, responsabilidad. En otras situaciones donde la izquierda también ha recurrido al tribunal, en algún minuto tampoco ha dicho, bueno, pero es lo que el tribunal dijo. A lo que voy, vuelvo un poco al tema. ¿A quién le conviene? Y es un poco la conclusión que tomó acá. Va al tribunal y finalmente dice, bueno, pero aquí es que aquí yo creo que se mezclan dos temas. ¿Ya? Lo primero yo creo es, o sea, bueno, si existe el Tribunal Constitucional, yo me imagino que en vía de tratar de gobernar, todos recurran en la medida en que pueden. Y yo creo que eso ocurrió durante todo el Pacto de la Transición, desde los 90 hasta la actualidad. ¿Ya? Yo no daría por hecho que el Frente Amplio va a ser parte del Tribunal Constitucional. A nosotros nos interesa ampliar y fortalecer la democracia y no restringirla mediante ciertos resquicios que se puedan hacer. Tampoco viene a ser parte de las para terminar mi punto, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que hay una discusión que sobre, y que no me parece irrelevante, y me parece completamente irresponsable darle irrelevancia al tema que estamos discutiendo, precisamente porque estamos hablando de un tribunal, corte, cámara, como queramos decirle, que está tomando decisiones políticas y no han sido electos democráticamente y que terminan decidiendo el rumbo y el futuro de todo el país. Y ahí hay un problema sustantivo. Yo no he mencionado la palabra irrelevancia. Voy a terminar. Ahora, si estás usando la palabra irrelevante para referirte solo al artículo 63, me parece más irresponsable todavía. Porque en el fondo lo que estás diciendo es, como esto me da lo mismo, entonces da lo mismo lo que haga el Tribunal Constitucional. A mí, con independencia de cuál sea la norma que se esté votando, que se esté prohibiendo o declarando inconstitucional, me parece importante que hablemos de los procesos democráticos que hoy día existen en Chile. ¿Y para qué están sirviendo la institucionalidad? Y las instituciones si están sirviendo para que el pueblo avance en sus demandas, que son representadas en el Congreso, en la presidencia, en un montón de espacios, o si vamos a seguir permitiendo que hayan instituciones donde tengan la posibilidad de llegar y aplanar los avances sociales, las demandas sociales que ganan espacio público. Aprovechando el tiempo, diputado. En la democracia, lo que quiere el pueblo se expresa a través de las elecciones, y a través de las elecciones se conforman las instituciones democráticas y las instituciones democráticas se modificarán en las instancias que corresponde de acuerdo a la voluntad del pueblo, pero no de acuerdo a la voluntad de un sector. Pero los votantes no tienen nada que decir en la conformación del Tribunal Constitucional. Es una votación indirecta, se podría decir. Pero el Tribunal Constitucional, en ninguna parte del mundo el Tribunal Constitucional se elige porque ahí sí sería una tercera cámara. Podemos revisar, reitero, la conformación, pero si no, yo creo que aquí hay no se elige, digamos, el Tribunal Constitucional por elección. Pero déjame terminar. Yo me refería a irrelevancia y no tiene nada irresponsable, porque estoy haciendo una comparación de valor del artículo 63 respecto del conjunto de normas que prohíben el lucro. Y en ese conjunto de normas, el artículo 63 es irrelevante a mi juicio. Fernando. Yo creo que aquí puede ser útil aprovecharse de que estamos en un contexto en que sirve, en que podemos entender qué puede querer decir la crítica de que un tribunal está convertido en una tercera cámara, que en el fondo es un tribunal que no se somete a lo que el derecho es, sino que usa su potestad de tribunal para avanzar una agenda.
que es lo que los chilenos le criticamos a la Corte de la Haya en el caso Perú. No, independientemente de cuán correcto es, no quiero entrar en ese tema, pero ¿cuál es la crítica ahí? ¿Cuál fue la crítica en el caso Perú? ¿Se acuerdan que la línea que era el paralelo y después claro. La crítica fue, la Corte aprovechó ese caso para contribuir a la paz mundial usando su criterio de justicia. Y muchos chilenos, digamos, la posición chilena era, o mucha gente dijo, eso es una mala manera de decidir como tribunal, porque el tribunal lo que tiene que hacer es decidir conforme a derecho. Y que en el minuto se dijo un tribunal totalmente lejano al ciudadano chileno. Bueno, y a la salomónico, ¿te acuerdas? El salomónico, y estaba muy mal ser salomónico. ¿Pasa también esto con el Tribunal Constitucional? Bueno, un tribunal lejano que finalmente tiene la palabra final. Bueno, el punto es que la legitimidad de un tribunal está dado porque el tribunal sea reconocido como un tribunal que decide conforme a derecho. La legitimidad del Tribunal Internacional de la Haya, que va a llevar después, o puede llevar después a que discutamos en Chile, cosa que me parecería mal, pero lo probable es que lleve a una discusión sobre si Chile debe permanecer dentro del Pacto de Bogotá o no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está diciendo que el Tribunal de la Haya está dejando de ser un tribunal, porque está fallando en justicia, porque está contribuyendo a la paz mundial más que decidir conforme a derecho, ¿no? Bueno, ese es exactamente el problema que hay en Chile, mucho más agudo y mucho más grave con el Tribunal Constitucional. El problema no es un problema abstracto de teoría, si en la teoría los tribunales constitucionales, si en Alemania funciona bien o si en Estados Unidos funciona bien. La pregunta es una pregunta concreta por este tribunal con estas facultades y lo que este tribunal ha hecho. Ahora, lo ya que hay que hacer, salir del pacto... Ha sido reemplazar la voluntad. Fernando, pero en lo concreto, ¿qué hay que hacer en tu opinión? ¿Salir de este pacto del Tribunal Constitucional? ¿Salirnos del pacto? Bueno, ¿Finalmente eliminar lo que se ha hecho desde varias voces el Tribunal Constitucional yo creo que con las repercusiones negativas que podría tener? Yo creo que es necesaria una nueva Constitución y en el contexto de una nueva Constitución, por supuesto que se discutirá. Yo espero que se discuta seriamente la posibilidad de no tener un Tribunal Constitucional, pero yo no creo que sea una cuestión extraordinariamente decisiva. Hay muchas otras posibilidades, además, digamos, distintas de lo que hoy día existe, que son mucho más racionales y mucho más diferentes con el proceso de... Tenemos que cerrar, se nos está acabando el tiempo. Diputado, un minutito. Yo creo que es para absolutamente válido debatir y reformar eventualmente el Tribunal Constitucional, y eso no necesita una nueva Constitución. Pero el tema central que nos convoca, ¿no es cierto?, que es el artículo 63, yo creo que se ha levantado una polémica, se ha levantado un tema señalando que la derogación del artículo 73 es un retroceso gigantesco respecto de la prohibición del lucro, y objetivamente eso no es así. El lucro está absolutamente definido, tipificado y sancionado en la ley, y están los instrumentos para que la autoridad sancione los casos que se vieron acá como ejemplo de las universidades con capitales extranjeros y las figuras que describió muy bien Fernando, que se han venido mal usando hasta el año actual. Bien, Constanza, un minuto, por favor. Un minuto. Yo sí creo que necesitamos una nueva constitución vía asamblea constituyente, porque necesitamos una constitución legítima que dé cuenta de las demandas y de la cosmovisión que hoy día existe en Chile. Creo que esa discusión debe llevar efectivamente cuál va a ser el espacio que va a proteger y resguardar esa Constitución, y creo que dentro de esa discusión hay que efectivamente poner sobre la mesa cuáles son las facultades que tiene. Yo creo que hoy día el Tribunal Constitucional está conformado precisamente para resguardar una perspectiva y un carácter de la Constitución actual que es neoliberal, que es conservadora, y eso se muestra, y voy a poner solo como dato, que desde el 90 hasta hoy día se han promulgado 2000 leyes aproximadamente. Solo 75 veces se ha recurrido al Tribunal Constitucional y uno podría decir, bueno, son pocas. Pero, ¿en qué temas? Ley de aborto, lucro, atribuciones del CERNAC, ley de financiamiento al copago, atribuciones del Serviu respecto a propiedades de espacios públicos. O sea, todos tienen que ver con mantener el modelo en la medida que está. Y eso no está permitiendo que las demandas sociales tengan avance. Perfecto. Fernando, breve. Tenemos que cerrar. Está muy buena. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional está convertido en un tribunal desatado. Yo creo que está ignorando todas las limitaciones que solía reconocer a su potestad y que está causando un problema grave. Y yo espero que en algún momento esta cuestión pueda ser discutida no solo como, no como un problema partisano, que los que no están contentos con el fallo, ¿no? Sino yo espero en particular que sobre todo desde el Congreso, en algún momento los diputados y senadores empiecen a entender que un tribunal constitucional que está haciendo que se siente autorizado para hacer lo que este tribunal está haciendo, está reduciéndolos a ellos a la irrelevancia. Está diciéndoles a ellos que sus discusiones, sus decisiones no importan, y yo espero que en algún momento eso va a empezar a preocuparles. Bien, Constanza, Fernando,
Diputado Pardo, muchísimas gracias nuevamente. Lo importante, creo yo, en conclusión también de esta polémica, es que se debata, que se converse, que se vean los puntos, que se contrasten y que finalmente terminemos por un mejor país. Creo que es una bonita frase, por lo menos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, que estés muy bien. Muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa, no se vaya, ya regresamos con más Vía Pública. Otras noticias, por supuesto, de esta jornada aquí en Vía Pública. Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión. Con esta frase, Chile dio término a la fase oral en la Corte Internacional de La Haya. Así comienza a terminar un proceso que se inició en 2013 y que tendría respuesta a fines de este año. Desde el primer minuto en la última jornada de alegatos orales acá en La Haya, el tono de la defensa chilena fue otro. Y Bolivia no puede triunfar en este caso a no ser que pruebe los tres elementos, y debido a que no ha probado ninguno de ellos, el caso de Bolivia ha de ser desestimado en su totalidad. Uno a uno, los 5 abogados que defendieron hoy a Chile insistieron en que Bolivia no pudo demostrar dónde surge la obligación de negociar, que la demanda cayó en contradicciones, que cambió de posición durante el proceso y que mientras dicen una cosa en la Corte, Evo Morales señala otra. Hoy Chile ya no recibe cartas oficiales de Bolivia sobre el tema del acceso soberano que se hayan de abrir. Hoy más bien lo que Chile recibe son ultimátus de Bolivia, en los que se hace un llamamiento a las negociaciones con condiciones, como en el caso de la misiva del presidente Morales de 17 de febrero de 2011, donde exigía que Chile presentara una propuesta marítima para su negociación antes del 23 de marzo de 2011. Hoy Bolivia se comunica con Chile mediante los tuits de su presidente, incluso durante estas actuaciones. Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión. Chile rechaza categóricamente estas falsas caracterizaciones. No hay muro entre Chile y Bolivia. No hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico. Bolivia no está encarcelada. Desde luego no está encarcelada por Chile. Estas palabras nos ofenden nacional, profesional y personalmente. En Santiago, reunido desde las 5 de la mañana en La Moneda junto a parlamentarios de todos los sectores, incluidos esta vez el Partido Comunista y el Frente Amplio, el presidente Piñera reiteró que Bolivia debe aprender a no confundir sus aspiraciones con derechos. Bolivia no logró probar ninguno de los 3 puntos que necesitaba aprobar en forma acumulativa para validar su pretensión. Chile está unido en esta causa, porque es una causa justa. Tenemos la historia, la razón y el derecho de nuestra parte. Y le puedo asegurar a todos mis compatriotas que este presidente, al igual como lo han hecho mis antecesores, y con el apoyo y la unidad de todos los chilenos, defenderá con firmeza y convicción nuestro territorio, nuestro mar, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Y en La Paz, tras ver de madrugada la presentación chilena junto a todo su gabinete, Evo Morales insistió en que Bolivia tiene el derecho de una salida soberana al mar. Al margen de las expectativas sobre el fallo de la Corte, que esperamos con optimismo y compromiso el fiel cumplimiento, este litigio nos ha permitido hacer conocer al mundo que Bolivia nació con acceso directo al Océano Pacífico, que este nos fue despojado por una usurpación y que Chile se comprometió a resolver este problema pendiente. De vuelta en Holanda, las delegaciones comenzaron de inmediato a regresar a sus países. Este jueves, el canciller Ampuero y el agente Grossman informarán personalmente al presidente Piñera en La Moneda de todo lo ocurrido acá en La Haya. Y desde ayer permanece cortada la ruta 68 en dirección a Valparaíso. Un accidente obligó al cierre del túnel Zapata, mostrando nuevamente la fragilidad de la autopista que mantiene alta congestión durante los fines de semana. En todo caso, no se preocupe si planea, por ejemplo, viajar por esa carretera este feriado, porque el problema va a estar resuelto mañana en la mañana. El incendio estalló en el bus, pero las llamas fueron tan intensas que lograron traspasar el revestimiento del túnel Zapata. Se escuchan las explosiones de los neumáticos de los vehículos que quedaron atrapados dentro. El incendio estalló en el bus, pero las llamas fueron tan intensas que lograron traspasar el revestimiento del túnel Zapata. Las latas protegían los sistemas de información, las luces y la ventilación.
Todo resultó dañado por este sorpresivo incidente que hace ya más de 24 horas obligó a cerrar esta gran obra de ingeniería que le da velocidad a la Ruta 68. No es como se me quemó la ampolleta y la voy a cambiar. Aquí hay sistemas de detección de incendios, sistemas de detección de CO2, iluminación, señalización, sistemas de apertura de megafonía. O sea, hay una serie de exigencias que tiene que tener el túnel para ser aperturado. Y lógicamente el nivel de grados de calor que se generó al interior del túnel generó una serie de daños que lógicamente no nos permiten hoy día aperturar o aventurar una apertura del túnel. Inaugurado por Carlos Ibáñez en 1955, este túnel fue el primero de los 4 que hoy tiene la Ruta 68. Mide 1.215 metros de longitud y hace más de 60 años acercó Valparaíso a la capital, dejando en el olvido a la vieja Cuesta Zapata, que ahora reaparece como una lenta alternativa. Media hora más de lo normal. ¿Media hora más? Sí. ¿Y eso es mucho para ustedes? Mucho. Siempre andamos con el tiempo. Muy justo. Sí, pero ayer íbamos con horario al puerto y tuve que pasar la noche y tuvimos problemas. Hay mucha carga que va mal activada y las cuestas son malas para andar por ahí. Entonces evitan los peligros. Pese a la contingencia, hace ya mucho tiempo que el viaje a la costa no demora 1 hora y 20 minutos. Hay colapsos permanentes los fines de semana y el diseño original de 2.600 autos hora fue superado con creces. Evidentemente es una ruta que ha demostrado su fragilidad en el último tiempo. Hemos visto que hay altos niveles de congestión. Hemos tenido un crecimiento explosivo de la movilidad que tiene que ver felizmente con el aumento importante del ingreso que ha habido en Chile y con las prácticas. Y eso no ha ido acompañado de mejoras sustantivas en la infraestructura y ese es un mal que está hoy día sucediendo en distintas partes. Hace ya 17 años, en el gobierno del presidente Lagos, el exministro Carlos Cruz inauguró los últimos 2 túneles de la ruta. Acortar los tiempos de viaje entre estas dos ciudades del orden de media hora. De allí en adelante las mejoras han sido escasas y solo se ha avanzado en el sistema Free Flow que le dio velocidad a los peajes. Creo que hay que pensar seriamente en una conexión alternativa. Hay un proyecto alternativo que a mi juicio es muy interesante, que es la conexión por la Cuesta La Dormida, que habría que explorarlo. Y hay que pensar en un modo de transporte distinto. Yo creo que la idea de un tren entre Santiago y Valparaíso es una idea que cobra cada vez más cuerpo cuando existen este tipo de situaciones. Tal como ocurre con la autopista central, la ruta a San Antonio, a Mendoza y a La Serena, hasta el año 2024, la 68 está en manos de los españoles de Abertis, los cuales por orden del MOP deberán entregar sus protocolos de emergencia. El túnel de Zapata estará operativo normalmente a partir de mañana a las 10 de la mañana. Sin perjuicio de eso, va a tener que ser objeto de reparaciones más profundas durante las noches, después de transcurrido el fin de semana largo. Si en el 2010 pasaban menos de 2 millones de autos por mes, en estos tiempos pasa el doble de vehículos. De allí que en el corto plazo no exista una medida que mitigue la congestión de un día para otro. En materia internacional, al menos 78 personas habrían muerto en un motín registrado al interior de un centro de detención policial en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, al norte de Venezuela. La cifra de fallecidos aún no ha sido confirmada por ninguna autoridad venezolana y una ONG que defiende los derechos de los presos que denunció el incidente solo habla de decenas de víctimas, entre muertos y heridos. Los enfrentamientos se produjeron en la mañana de este miércoles durante un intento de fuga en las celdas de la policía del estado de Carabobo. Los reclusos prendieron fuego a colchones y le robaron el arma a uno de los funcionarios. En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar a la sede policial y se produjeron enfrentamientos. La protesta fue dispersada con gases lacrimógenos. Bien, vamos a la pausa, pero antes le recordamos la pregunta que tenemos ahí propuesta en nuestro fanpage de 24horas.cl, justamente en este encendido debate que tuvimos en Vía Pública. ¿Considera que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara? Seguimos, por supuesto, todavía tomando sus respuestas, el pulso a esta encendida discusión que se ha generado durante esta semana luego del fallo del TC. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Vía Pública.
Bien, ya le planteábamos la pregunta en nuestro fanpage de 24horas.cl con respecto a la polémica de la semana, el Tribunal Constitucional. ¿Es efectivamente una tercera cámara? Revisamos los resultados, por supuesto, de los aportes que ustedes nos han dado. También muchísimas gracias por muchas preguntas, muchos comentarios que se dieron en hashtag Vía Pública. Ahí vemos, la pelea va igualmente. 60% dice que efectivamente el Tribunal Constitucional es una tercera cámara. Un 40% de ustedes que participan en el fanpage de 24horas.cl indican que no es una tercera cámara. Parte de la discusión del debate que tuvimos aquí en Vía Pública. Y revisamos lo que publica nuestro portal de noticias 24horas.cl relacionado justamente con este tema. Recordemos, el fallo se da durante la tarde y luego incidentes que se dieron en movilizaciones en el centro de Santiago. Carabineros va a investigar la agresión a una estudiante ocurrida en la manifestación contra el fallo del TC. En tanto, la CONFECH presentó una querella por una fuerte agresión registrada el pasado martes en esta protesta estudiantil frente al Mineduc. Como siempre, revisamos también el tiempo, cómo se viene. Ha estado bien caluroso los días, parece que el verano todavía no se quiere ir. Fíjese, a esta hora casi 17 grados en la capital y vamos viendo también cómo se va a comportar en los próximos días. El jueves, despejado, 32 la máxima, no se quiere ir el calor parece. Por lo menos en Santiago, imagínense, en Yayay, San Felipe, en los Andes. Y para el viernes, parcialmente nublado, 31 grados. Vemos este video, escuchamos Nothing's Gonna Stop Now, temazo ochentero. De hecho, un tema que en 1987 llegó al número 1 del ranking Billboard, canción de la popular banda estadounidense Starship, que alcanzó notoriedad en el pop de la década de los 80. Ampliamente recordado cuando estábamos seleccionando ahí en la redacción de 24 horas de una película, Me enamoré de un maniquí, donde actuaba también Kim Cattrall. Yo no lo sabía, ahí me lo comentaron. Personaje de Sex and the City, que era justamente la maniquí y que fue inmortalizada esta película ochentera con la canción de Starship, Nothing's Gonna Stop Me Now. Una canción con la cual despedimos este Vía Pública. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por su sintonía, por sus comentarios en Twitter, también nuestro fanpage de Facebook. Los invitamos, por supuesto, a seguir en la sintonía, en la información y la compañía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches, nos vemos.